nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Mis hermanos, bienvenidos todos a celebrar viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario. El Señor nos invita a caminar en la fe, escuchando su palabra, dejándonos llamar como llamó a Leví, Mateo, y también descubriendo el discernimiento según Abraham. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a poner nuestras intenciones, nuestros difuntos, Vicenta Quesada Martínez, Rocío Sánchez Martín Caro en su 11º mes de fallecida, y también vamos a orar por Luis Espinar. Él es el coordinador de la Renovación Carismática Católica Dominicana, que falleció hace unos días, y hoy es que podemos presentarlo. Pidamos por su alma para que el Señor lo bendiga y sobre todo bendiga y consuele a su familia y a toda la familia de la Renovación Carismática. Presentamos al Señor también la salud de los enfermos. Yuli, Marisol Contreras, Wendy Santana, Ángel Mancebo, Manuel Sedano y Clemencia. Con estas intenciones nos presentamos humildes ante el Señor, reconociendo nuestro pecado. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongámonos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham fue a hacer duelo y a llorar a su mujer. Después dejó a su difunta y habló a los hititas: Yo soy un forastero residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad entre vosotros, para enterrar a mi difunta. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham era viejo, de edad avanzada. El Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: Pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra, que cuando le busques mujer a mi hijo, no la escogerás entre los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa y allí buscarás mujer a mi hijo Isaac. El criado contestó: ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: De ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, que me juró: A tu descendencia daré esta tierra, enviará su ángel delante de ti, y traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento, solo que a mi hijo no lo lleves allá. Entretanto, Isaac había venido al desierto del pozo de la Jai-Roi, pues habitaba en el país del Negev. Después de mucho tiempo, una tarde, había salido Isaac de paseo por el campo. Al alzar la vista, vio que venían unos camellos. Rebeca, a su vez, alzó los ojos y viendo a Isaac, se apeó del camello y dijo al criado: ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? El criado respondió: Es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado contó a Isaac todo lo que había hecho.
Isaac introdujo a Rebeca en la tienda de su madre Sara, la tomó por mujer y la amó tanto que se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Al Salmo vamos a responder: dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dad gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. Atentos a escuchar de las palabras de aliento y vida. El Evangelio nos dice que hace tanto a hermanas como hace tanto a ti. Tratemos de llevar todo el mensaje que da Jesucristo, pues nos indique el camino con sus lindas palabras que a todos salvan. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa de casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, sigue todavía aún la trama de Abraham. Ahora lo que habíamos hablado anteriormente es el pasaje en el cual Sara muere, la madre de Isaac muere. Se le acabó la risa hasta que llegará su consuelo, que es lo que es narrado en este momento en el capítulo, sobre todo 24 del Evangelio, del libro de Génesis. Y aquí vemos nosotros cómo después de que Abraham entierra a Sara, viejo en edad, ahora quiere estar seguro, ya que tiene la descendencia y va a tener una descendencia, y la mujer determina mucho si la persona pertenece a la raza. Entonces va a cuidarse de que la mujer de Isaac no sea una de los hititas ni nada por el estilo. Tiene que salir de allí a la tierra suya y tiene que ser una de su tierra, de donde la tierra que le dijo que iba a darle. De allí tiene que salir, y por eso él encarga a su criado, él lo transforma en lo que es el shoshben, que es el amigo del novio. El amigo del novio es una persona encargada de todos los trámites de la boda, pero no trámites, digamos, una vez que se encontraron, no, hasta de hacer encontrar a la novia. O sea, sabe muy bien, eso sería una práctica muy interesante, una práctica en la que a veces el amor ciego hace que la persona se case con la persona equivocada. ¿Por qué? Porque uno está embelesado, uno está enamorado y uno no tiene más ojos y pierde el cerebro. Solamente el corazón le está latiendo, y de esa manera pueden tomarse decisiones muy afectuosas, pero no siempre unas decisiones muy inteligentes. Y cierto que el amor no es solo inteligencia, pero tampoco es solo corazón. Tiene que haber esto, y por esto en la cultura judía se prevé que el shoshben, él sea el que vaya a buscar, el que vaya a elegir. Él quiere mucho al novio. Él lo quiere mucho, él es el amigo, él lo ama mucho. Por eso se va a ocupar de buscarle lo que él, conociéndolo bien, lo que va mejor para él. Y eso significa que un hombre que en frío va a estar pensando, ese es el shoshben. Y eso va a ser. Aquí no está narrado toda la historia. Aquí simplemente está narrado el de que de ninguna manera
me llevas al hijo para allá, no sé qué sea, porque va y se enamora en el camino con alguien. Ese muchacho se me queda aquí y se me enamora de una de allá, así que me la trae aquí porque lo junto. Y así Abraham quería estar seguro de que su descendencia iba a formar parte del pueblo del que él iba a formar. Y por eso entonces llega Sara. Aquí no está narrado el episodio, no importa, pero finalmente encuentra a Rebeca, y Rebeca es elegida para él, es de la raza, es familia incluso, es cercano. Eso pasa mucho entre nosotros, ¿no? Sí, fulana, la prima, esa es la vecina de fulana, sí, esa está ahí. Esas son de esa gente. Pasa mucho cuando hay una especie de meterse en amores, cuando conocen a la familia, y dicen, no, esa familia la conocemos porque son hermanos, son familia en el sentido del mismo pueblo. Entonces llega y se enamoran, y ya Isaac va a amar a Rebeca. Pero aquí viene esta figura del amigo del novio, es curiosa porque esta se le aplica, él se la va a aplicar, el mismo Juan Bautista. Claro, en el Evangelio está en griego, por lo tanto no dice Shoshben, pero dice el amigo del novio, que es en griego, en hebreo, se dice ese que está encargado de disponer a la novia adecuada para. Entonces, por esto Juan Bautista es el precursor de la iglesia. Es el que dispone a la iglesia para que se convierta, para que se arregle, ¿no? Cuando tú vas a presentar a alguien y dices, arréglate, ponte bien, mira, ponte bien, arréglate, porque te vas a encontrar con tu esposo. Así también, a nivel espiritual, un pueblo necesita primero un camino de conversión, un bautismo de conversión, para que se disponga a encontrarse y seguir al Señor. Por eso Jesús va a encontrar a su iglesia, y Juan Bautista va a ser el amigo del novio, que una vez que ha comenzado el camino, ya Jesús va a caminar solo, va atrayendo gente y él se desaparece. Y cuando le preguntan, él dice, no, conviene que yo disminuya. El Shoshben tiene que desaparecer una vez que le consiguió la esposa adecuada al amigo. Y así Juan Bautista es el amigo, y le ha conseguido a su amigo, le ha dispuesto la esposa adecuada, la iglesia, su propia iglesia, que es la iglesia que va a ir formando Jesucristo, y va a formar a base de llamar apóstoles. Y por esto vemos nosotros que aquí hay una llamada interesante, la llamada de Mateo. Aquí en Mateo hay una llamada, un relámpago. Él está allí. ¿Quién es Mateo? Mateo, Leví es un hombre vendido, un hombre odiado por el pueblo. ¿Por qué? Porque está vendido a los romanos. Además es una rata, es lo que se llamaría una rata. No voy a decir nada del partido aquí, pero aquí debe haber muchas ratas, sobre todo en Maní, pero digo en el sentido de que se aprovecha, le cobra los impuestos para los romanos, y si tienes que cobrar 100 para el romano, cobraba 150, se quedaba con 50 y le daba 100, y vivía de ese impuesto que exigía de parte de los romanos, uno de su propia raza, o sea que era un vendepatria. Era odiado. Un publicano era la cosa más odiosa. Era un pecador seguro. A ese, antes que a Biden, no lo dejan comulgar. Un pecador auténtico. Y ese, de verdad que entonces, los mismos fariseos que han crecido en una escuela que es otro estilo. ¿Cuál es el estilo? Ustedes son puros, no se junten con la gente, con la chusma, con la gente pecadora, no se junten con los publicanos, no se junten con las prostitutas, no se junten con nada. Porque se van a ensuciar. Pero Jesús va a decir a los suyos, júntense y transformen, bendigan y transformen el corazón de la gente. Es otro estilo completamente diferente. Por eso cuando hace una fiesta y Jesús se sienta allí a beber, a comer, a todo, con esto, con todo el mundo, y todos los pecadores se le sientan ahí, los otros pecadores que no se creen pecadores, que son los fariseos, comienzan a criticar y le dicen a los discípulos, ¿por qué? Si estamos camino a la santidad, tenemos que alejarnos de los pecadores. Él oyó y dice, no, hay un error grave. Por eso vine para acercarme, porque si fuera por lo que es Dios, ni Dios debería acercarse a nosotros, porque Él es santo y nosotros pecadores. Él lo que debería hacer es alejarse y ni acercarse a nosotros. Pero la manifestación de Jesucristo, de cómo piensa Dios, es que siendo pecadores, Él vino y se acercó. Y Él no vino para sanar para los justos. Él no vino para decir, ustedes son como yo, muy bien, adelante, e irse. Él vino para que los que necesitan misericordia la reciban.
Y por eso Él da una interpretación a la palabra del profeta. Misericordia quiero y no sacrificio. Entiendan eso que quiere decir. Eso quiere decir que Dios no está solamente para venir aquí a juzgar, sino que ha venido aquí para invitar, para que los pecadores se arrepientan. Dios no quiere la muerte del pecador, sino de que se convierta y viva. Eso lo dice otro profeta. Por lo tanto, ¿cómo piensa Dios? Dios se conduele cuando hay un pueblo pecador. Lo que pasa es que ellos piensan, en el diluvio, se fue todo el mundo. Y en el otro, en Sodoma, se fue todo el mundo. Así que nosotros tenemos que ser santos para que no nos caiga ni el agua del diluvio, ni el fuego de Sodoma. Pero no es así. Dios, por el contrario, está invitando a su pueblo, lo ama a su pueblo. El profeta Oseas lo trata como una esposa infiel. Y entonces lo invita a la conversión. Lo invita a que abandone sus ídolos y su injusticia para que se convierta a Él. Y Mateo lo va a hacer. Mateo, yo le digo, una persona que está, un corrupto, que está acostumbrado a ser una rata, es muy difícil que se convierta. Es muy difícil que diga, sí, yo estoy haciendo mal. Y es muy difícil el cambio de mentalidad. Por lo tanto, es un milagro, una belleza. Cuando una persona que es un pecador, un profesional en el pecado, vamos a decir así, porque todos somos pecadores, pero un publicano es una rata auténtica, y cuando una rata se convierte y se vuelve un santo, San Mateo, bueno, entonces uno dice, ahora sí que vemos la obra de Dios, que ha venido a buscar que el corazón más duro se convierta y se salve. Y esa es la verdad. Dios no quiere la muerte del pecador, no ha venido aquí a juzgar al mundo, sino que el mundo se salve. Y por eso tenemos que entender esa misión de Jesús, y esa es la misión de la iglesia. Después hay gente que condena, que no entiende que la misión de la iglesia también es denunciar, como lo hizo Jesús y como lo hizo Juan Bautista. Eso no, el no juzgar no quiere decir que no llame, a veces en una le dice a los fariseos, hipócrita, ustedes no están entendiendo, y lo que está llamando es la conversión. No, él vino a juzgar, no está juzgando, él está invitando, él está reclamando actitudes adecuadas para que si usted que está buscando la salvación, la encuentre, y tiene que cambiar de actitud. No es posible. Por eso es imposible y causa tanta extrañeza que en la iglesia ahora quiera prohibir la comunión de Biden en Estados Unidos, diciendo que eso es política, que esa es la iglesia conservadora. Esa es la doctrina de la iglesia. 1 Corintios 11:28. No puede comulgar el que comulga indignamente, el que está en pecado. Ahora, si usted considera que Biden y el aborto no es pecado, entonces cállese. Porque entonces la doctrina de la iglesia junto con la comunión consiste en que la persona esté en armonía con la doctrina y la práctica de Cristo. Entonces, si ustedes no creen eso, ustedes creen en un Cristo que apruebe el aborto, es otra cosa, pero no meta la política donde está la prohibición, como tampoco puede comulgar un corrupto, aunque haya corruptos que comulguen y gente que promueve el aborto que comulga, como lo está haciendo Biden ahora. Que hay mucha gente, y usted dice, bueno, los violadores no pueden, ninguno en pecado no se puede, nadie, en ningún pecado, no en el aborto, en ningún pecado, hasta que no cambie de actitud, hasta que no se convierta, hasta que no acepta y se une y deja de profesar públicamente lo que está reñido con la Iglesia Católica. Por eso, querer decir a la Iglesia que no puede ejercer su doctrina, ya es querer atarle las manos a la iglesia o querer decir que se está metiendo en política. En el siglo XVI, XVII, también Enrique VIII, el rey, quiso la nulidad matrimonial y la iglesia le dijo no. Entonces quizá aquí habrá algunos de estos liberales que dirán déjenlo que se case otra vez el pobre, y le dijeron, no le dieron la nulidad. ¿Qué hizo él? Él no se convirtió, él no entró en el camino de la iglesia. Él dijo, me voy y hago otra iglesia. Bueno, usted puede hacer, si quiere, otra iglesia, pero mira a ver si ella salva. Pero lo cierto es que en la iglesia hay reglas, y las reglas se viven no por política, sino por reglas que nos vienen incluso de la tradición escrita. El no poder comulgar cuando usted está en un pecado grave está en 1 Corintios 11:28. Dice que quien come eso está comiendo su condenación y no puede acercarse a la comunión.
Y así lo enseña la doctrina del catecismo con cualquiera de los pecados graves, y el aborto ha sido, es y seguirá siendo siempre un pecado grave. La modernidad, por avanzada que se dé, nunca va a eliminar un pecado de su listado. Ahora no es pecado y ahora sí es pecado y ahora no es pecado. Puede que haya interpretaciones de cosas, pero el aborto y el asesinato de un inocente en el vientre de la madre es siempre un pecado, y hay situaciones atenuantes, pero es un pecado y hay que entenderlo así, porque entonces de otra manera, entonces entra en todo, como dijo un político, aquí comulga todo el mundo, y eso es democracia. Y Jesucristo, si algo que no fue Jesucristo, fue democrático. Él es el Señor, Él es el Rey del universo, Él es el que manda, Él es el que dice, y Él es el que determina lo que hay que hacer para llegar a la vida eterna. Quien no quiera ir con Jesucristo, que vaya con Buda, con Islam, o que vaya solo, pero ciertamente el que quiera hacer un camino de fe tiene que dejarse guiar por la iglesia de Jesucristo, que está intentando hacer que sus fieles caminen y hagan un camino de discipulado auténtico de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, y en vez de ahora ponernos a juzgar, porque el que juzga a la iglesia ya salió de ella, ha dicho ustedes, ya no está en la iglesia, ya no se deja enseñar por esa hermosa encíclica, la Madre y Maestra, Mater et Magistra, Madre y Maestra. La iglesia es madre de todos, y es maestra, porque es la que tiene el depósito de la verdad doctrinal. No estamos hablando aquí de la verdad porque no se equivoca nadie, sino de la verdad doctrinal de la que es portadora. Que el Señor nos ayude a entender ese misterio de la iglesia, para que nosotros no nos resbalemos en la cascarita más tonta, en vez de dejarnos guiar por la verdad de Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras intenciones. Por el Papa, los obispos y los presbíteros, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los gobernantes, los jueces y los legisladores, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los que se encuentren en cualquier necesidad, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por nosotros, llamados a seguir a Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Vicenta, Rocío y Luis Espinal, para que el Señor los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de Yuri, Marisol, Wendy, Angel, Manuel y Clemencia, para que el Señor los cure de sus enfermedades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, mis hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que bondadosamente realizas el fruto de sus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos el Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, porque creaste al mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos llena de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre y marcados por el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, junto a los ángeles
Proclamamos tu gloria aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. El cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión tomó el pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congrega cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Vicenta, Rocío, Luis y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así junto a María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, tú has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos ahora a hacer la comunión espiritual, según la fórmula de San Alfonso María Ligón. Cerremos los ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrar ante tu altar, Señor.
Señor, te damos gracias por esa llamada hermosa a Mateo, a Leví. Qué ojos que debían brillar esos que dijeron, sígueme. Ayúdanos a contemplar esos ojos y seduce nuestro corazón para que nos atrevamos a seguirte también como lo hizo Leví. Señor, nosotros tenemos nuestros afanes como lo tenía Leví, sus monedas, sus negocios. Nosotros tenemos los nuestros. Ayúdanos, Señor, a dejarlos todos para poner la mirada en ti y no mirar atrás. Gracias porque nos llamas. Ayúdanos a responder. Amén. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y damos gracias al Señor por los que están siguiendo la Eucaristía todos los días. Algunos la siguen por radio, otros por televisión, otros por las redes, Instagram, YouTube o Facebook, sea de Monseñor Víctor Masalles o de la diócesis de Baní. Así que damos palabra y vida. Damos gracias porque mucha gente está unida en esta fe que tanto necesitamos en este tiempo tan difícil. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.